Hola, mi nombre es Elian Serpa y vamos a presentar el caso de farmacología acerca de fármacos que afectan a la fertilidad masculina y femenina. Entre ellos tenemos los siguientes. Y para centrarnos un poco más en lo que sería esto, tenemos los alfa y los beta bloqueadores, que por ejemplo su acción inmediata dentro de la fisiología del ser humano es de que el bloqueador alfa actúa bloqueando los receptores adrenérgicos alfa 1 en las arterias y en el músculo liso. Con esto reduce una resistencia arteriolar, incrementa la capacitancia venosa. Estos hacen que disminuyan los niveles de LDL, triglicéridos e incrementan el HDL. Y los beta bloqueantes también igual inducen como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, que sería en este caso la adrenalina, y hacen que el corazón lata más despacio, con menos fuerza, lo cual igual disminuye la presión arterial. Estos dos están utilizados para la reducción, como os dije, de la presión arterial. Y como vemos en uno de los casos, el más importante o el que hablaría más es de la talmosulina, que los efectos de este fármaco en los pacientes es de que su mecanismo de acción se fija selectiva y competitivamente a los receptores alfa 1 posinápticos, en donde particularmente a los subtipos alfa 1A y alfa 1D se fija y de ahí produce una relajación del músculo liso de la próstata y de la uretra. Esto entonces, por ejemplo, serían los efectos que tendría en el uso de cuando se va a hacer la presión arterial. También produciría como que este efecto adverso en cuanto al varón, y con esto podríamos ver reflejado la afectación de la fertilidad masculina en este caso, y que afectaría para la concepción de los niños, con la incapacidad de producir una erección. Además de que los alfa bloqueadores reducen la presión arterial al impedir que la hormona norepinefrina contraiga en los músculos de las paredes de las arteriolas y las venas más pequeñas, es como que una consecuencia que los vasos permanecen abiertos y relajados. Entonces, con esto es de que dice se mejora el flujo sanguíneo, pero se reduce la presión arterial. Entonces, la presión arterial lo que sería es ya no están los capilares vaso constreñidos, sino estarían vasodilatados. Entonces, la presión arterial bajaría y las arterias, digamos así, igual se dilatarían. Y las venas es donde iría mayor flujo de la sangre. También tenemos otros casos como otros ejemplos como la sulodosina, la alfusocina, la doxacina, el carvedilol, la betalol y dilevalol, en donde son ejemplos de que entre todos estos son alfa y beta bloqueadores, en donde su acción principal va a ser la inhibición de estos mecanismos para afectar incluso el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se fija principalmente en estos sistemas para nosotros poder tener un mejor paso de la circulación. ¿Cómo lo harían esto para reducir la hipertensión? Estos fármacos lo que hace es de que de la enfermedad del paciente actúan bloqueando los mecanismos incluso de neurotransmisión a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, en este caso, por ejemplo, los beta bloqueantes son capaces de producir disfunción eréctil al bloquear la liberación de renina y disminuir el poder contráctil del corazón. De esta forma, siendo además capaces de disminuir los niveles de testosterona incluso que haya circulante en todo el organismo. Entonces con esto se producen alteraciones del deseo sexual, en donde el líbido, digamos así, del hombre se afectaría, y obviamente esto afectaría también en cuanto a la reproducción masculina y femenina, porque no habría el momento del acto sexual. Los bloqueantes también y antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos son utilizados tanto para uso antihipertensivo, pero también incluso para la hipertrofia benigna de próstata,
Entonces, en estos pacientes nosotros podemos ver este tipo de utilización. Entonces, por ejemplo, sus usos también serían para ritmo cardíaco irregular, para insuficiencia cardíaca, dolor en el pecho, ataques cardíacos, migraña y ciertos tipos de temblores. Entonces, lo que esto causaría es de que para todos ellos se utilizan este tipo de medicación, pero cuando hay un mayor empleo o uso, podría causar en lo que sería en el varón la eyaculación retrógrada. Porque recordemos que estos sistemas se van dañando progresivamente. Porque principalmente sus mecanismos de acción es que se fija selectiva y competitivamente, como decía, los receptores alfa 1 posinápticos, en particular a estos tipos de receptores en la próstata y en la uretra, que incluso, como decía, pues se da para, incluso para la hipertrofia de benigna de la próstata. Entonces, con esto son capaces de producir incluso una aneyaculación al inhibir la contracción de las glándulas sexuales accesorias y del suelo muscular del periné. Entonces se inhibe la contracción del músculo, de las glándulas, y esto puede producir incluso una eyaculación retrógrada, como estábamos viendo aquí, eh, que es que no da paso a bloquear el cierre del cuello vesical que tiene lugar durante la eyaculación. Entonces, hay fármacos, los simpaticolíticos, tanto de acción central como de acción periférica, que se asocian también con frecuencia a la aparición de disfunción erectiva o aneyaculación o una eyaculación retrógrada o incluso a la disminución del deseo sexual. También estos antihipertensivos, lo que pasa es de que hay menos alteraciones que producen sobre la respuesta sexual. Entonces son los inhibidores de las enzimas de convertidoras de angiotensina, como incluso el enalapril y algunos vasodilatadores como el minoxidil o la hidralazina, que lo que hacen es de que simplemente estos producen alteraciones sobre la respuesta sexual. Y de ahí tenemos que otros efectos adversos, incluso podría dar la infertilidad, porque se da la falla del cierre del cuello vesical en consecuencia del escape del semen hacia la vejiga durante la fase de emisión de la eyaculación. Entonces, en esta fase, digamos así, como no hay contracción de los músculos ni de las glándulas, ni de las paredes de las glándulas, porque ya están inhibidos por estos inhibidores competitivos se pegan a los receptores para que no haya la acción. Lo que hace es de que no haya una emisión de la eyaculación, entonces se produce la infertilidad en el hombre. Y al principio ocurre como la emisión del semen desde la vasa deferens hasta la uretra posterior, debido a la estimulación de los nervios simpáticos. Pero después sigue otra etapa que ya se produce la contracción de la uretra posterior y el cierre del cuello vesical, entonces esto igual se vería afectado. Y por último, para llegar a la mediación del sistema parasimpático, y se afecta la contracción también de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos. Entonces, con esto, cuando no hay la suficiente fuerza de estimulación, digamos así, de este tipo de los músculos, se produce una eyaculación anterograda, en donde no se estimularía por culpa de los alfa y beta bloqueadores. También hay otro tipo de igual de síntomas diversos que podemos ver que son pies y manos frías, fatiga, aumento de peso y depresión, dificultad para respirar y trastornos del sueño. Pero también incluso hay que mencionar que los antagonistas alfa 1 adrenérgicos y los antagonistas alfa adrenérgicos de receptores, los alfa y beta bloqueantes y los inhibidores de la 5 alfa reductasa pueden producir disfunción eréctil.
Entonces estos trastornos eyaculatorios se incrementarían y había una disminución, como hablábamos, del deseo sexual. Y esto que cada vez incluso, por ejemplo, como les decía, también incluso es bueno de estos de que se dan incluso para disminución de las grasas internas del organismo como el HDL, LDL, porque hay estudios que se han demostrado que las tasas elevadas del colesterol en la sangre y los niveles reducidos de la lipoproteína de alta densidad, que sería el HDL, están asociados con un incremento de la disfunción eréctil. Entonces, si es que el HDL se bajaría y o el LDL incluso también, entonces con la utilización de estos fármacos, los alfa y beta bloqueadores, nosotros produciríamos una menor reacción hacia la producción de testosterona o de los espermatozoides, lo que produciría igual, aparte sumado más a los efectos del músculo, lo que contraería la infertilidad. Y hablando ahora sobre este fármaco que es la clorotiazida, podemos ver que, bueno, en el mercado se presenta como la hidroclorotiazida. Este es un diurético y también se utiliza como un antihipertensivo, que se usa para tratar la retención de líquidos, principalmente como los edemas, en las personas con fallo cardíaco congestivo, cirrosis del hígado o trastornos de riñón, que también podemos ver edema causados por tomar esteroides o estrógenos. La clorotiazida también es utilizada en el tratamiento de la presión arterial elevada, como estábamos viendo, que es la hipertensión. Entonces, igual su función sería más o menos parecida a los alfa-beta bloqueadores, que ayudan igual a la hipertensión, pero en este caso lo que hace es de que su mecanismo de acción es diferente. Lo que hace es que esto es un diurético y un tiacídico, en donde actúa inhibiendo principalmente el cotransporte de cloro y sodio en la membrana del lumen, del segmento de la dilución, la parte inicial del túbulo contorneado distal, donde más o menos del 5 al 8% del sodio es filtrado normalmente y reabsorbido. Entonces, en estos diuréticos lo que incluso se ha visto desde antes es de que del 10 al 20% de los pacientes que consumen tiazidas presentan alguna forma clínica de disfunción sexual. Entonces, en este caso, en el varón, el mecanismo principal en que se contribuye a la aparición, digamos así, de los problemas sexuales es la aparición de los mecanismos de relajación de la fibra muscular lisa vascular y sinusoidal del aparato reproductor masculino. Y entonces, por ejemplo, igual otro fármaco diurético que es igual acción bien parecida, que es la espironolactona, igual que es que hemos visto en estudios, hay efectos que produce el antihidrogénicos y hay una disminución de la testosterona plasmática por un aumento del aclaramiento urinario. Entonces, esto induce a una disfunción eréctil que en el porcentaje significativo de los pacientes se incrementaría. Y entonces con esto podemos ver que el problema de la clorotiazida es de que en grandes cantidades o cuando se les va a dar a estas personas que tienen hipertensión o problemas de edemas, de que se necesita expulsar el agua, como un efecto adverso podemos ver una disfunción eréctil, problemas de la testosterona por su acción misma dentro del aparato reproductor masculino. Y lo que hace más esto de la disfunción eréctil, cómo actúa las tecidas, es de que incluso el volumen de fluido plasmático celular
están en modo disminuidos y el gasto cardíaco cae. Entonces, en los mecanismos humoral y contrarregulatorio o intrarrenal rápidamente restablece la situación constante para que el ingreso y excreción del sodio estén balanceados dentro de tercero al noveno día de permanencia del volumen de este fluido corporal que se vaya disminuyendo. Entonces, dentro de esto es cómo funcionan las tiacidas y lo que haría en el organismo es de que produciría la disfunción eréctil en cuanto a que trata de su función como diurético, en paralelo está haciendo vuelta a la disfunción eréctil. Y con el uso crónico de este, también podemos resaltar que cuando hay un volumen plasmático que retorna parcialmente hacia lo normal, pero al mismo tiempo disminuye la resistencia periférica. Al bloquear la estimulación reactiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona, al añadir un inhibidor de ECA, entonces esto potenciaría la acción antihipertensiva con una pequeña pérdida adicional del volumen de fluidos. Entonces no habría volumen de fluidos, una acción antihipertensiva en sí o con un inhibidor de ECA y en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Lo que haría es de que no hay una contracción de las paredes, hay una vasodilatación, más no una vasoconstricción. Incluso con esto se explicaría la disfunción eréctil, en donde pasaría así flácido el pene y no podría incluso con esto consumar el acto sexual. De una forma u otra, igual otra vez influyendo dentro de la reproducción, en este caso masculina igual, para que no haya la copulación. Entonces, cuando se da todo esto, igual los diuréticos lo que hacen igual es elevar moderadamente los niveles de norepinefrina plasmática, incluso también se puede ver en estudios, pero lo principal es de que da estos problemas. Entonces, igual como otros problemas de disfunción sexual, aparte tenemos también mareos, cuando hay la sensación de girar. Hay entumecimiento o hormigueos que siente la persona. También se puede presentar diarrea o estreñimiento o cólicos estomacales por la acción del diurético. También se puede dar una visión borrosa, espasmos musculares y, y eso sería más o menos lo más principal que produciría los diuréticos. Y también estos, o sea, ¿por qué se dan? Es porque están prescritos para tratar la hipertensión arterial, pero su uso ha ido decayendo en los últimos 5 años más o menos, que se ha reconocido y probado que los diuréticos y los beta bloqueadores es porque reducen la morbimortalidad cardiovascular total, a pesar que los efectos colaterales y bioquímicos sean altos. Entonces, los efectos colaterales, como decíamos, entonces en el ser humano, es de que produciría el líbido del hombre, produciría una disfunción eréctil, incluso se ha llegado a correlacionarlo con los anteriores problemas que hablaban también con los alfa y beta bloqueadores, porque hay una creciente igual incluso opinión en el mundo sobre el cuidado del costo de la salud en el uso de los diuréticos. Entonces, igual tal vez son, incluso también, incluso influye su costo en el mercado. Entonces, todos estos efectos son los que produciría para aumentar el daño para la reproducción masculina. Y en otros casos que también se ha demostrado que, en el caso, por ejemplo, igual de las mujeres e incluso igual de los varones, hay algunos autores también que tienen la impotencia, podría deberse a efectos directos en el músculo liso o por la disminución de la respuesta a las catecolaminas.
reducción del volumen extracelular o la depleción de zinc que se produciría en una reducción de la producción de la testosterona. Entonces también incluso vemos de que esto actúa como un ahorrador de potasio también, que es el ejemplo más característico, es como el espironolactona, está relacionado igual, y produce una disminución del líbido, impotencia e inhibición de la lubricación vaginal incluso, y también ginecomastia. También producen igual engrosamiento mamario doloroso, lo que es una similaridad estructural con la progesterona y estrógenos, que se produce en una inhibición a nivel de los receptores de dihidrosterona. Y la importancia es claramente dependiente de la dosis de que se administre. También hay otros de los inhibidores de la hidrasa carbónica que existen algunos casos de que está con la disminución del líbido y la impotencia sexual. Con estas alteraciones son reversibles al retirar la medicación incluso. Y como vemos esto que es un diurético, cuando actúa de asa o de alto techo, técnicamente se contempla que más o menos de un 0,1% de los pacientes presentan eyaculación prematura o vuelta, en cambio, tienen dificultad para mantener la erección por bastante tiempo. Entonces hablaríamos de este caso, obviamente, que si es que ya son vasodilatadores, ya no habría lo de la erección, entonces igual sería otro tipo de hecho que se haría para ver sus efectos secundarios. Entonces por eso tampoco no son tan indicados actualmente para darles a los pacientes. Ahora les voy a hablar sobre la colchicina. Fue aprobada por la FDA por primera vez en 1961. Es un fármaco alcaloide usado en el tratamiento de la gota, derivado de la familia de las liliasas. También se ha aprobado su uso para exacerbaciones de fiebre mediterránea familiar y enfermedad de Behçet. Mecanismo de acción. Su principal efecto a nivel celular es su interferencia con la formación de microtúbulos, lo que afecta la mitosis y otras funciones dependientes de los microtúbulos. Es por esto que la colchicina es comúnmente usada en cultivos in vitro para bloquear la formación del huso y detener las células que experimentan mitosis en la metafase. La forma en que impide esto es al unirse a la tubulina de cadena beta y forma un complejo. Este se unirá a los microtúbulos evitando su elongación, y a bajas concentraciones la colchicina detiene el crecimiento microtubular. A altas concentraciones causa despolimerización de microtúbulos. Otro de sus efectos es el antiinflamatorio. Los neutrófilos constituyen la mayoría de células presentes en el fluido sinovial en pacientes con gota. Como los neutrófilos también tienen microtúbulos, la colchicina disminuye la quimiotaxis de neutrófilos y por ende la inflamación. De igual manera puede lograr esto al interrumpir la formación del inflamosoma presente en monocitos y neutrófilos. Este inflamosoma normalmente lleva a la activación de interleucina 1, un potente mediador inflamatorio. Adicionalmente, la colchicina interfiere en las vías de adhesión de neutrófilos y reclutamiento al disminuir la expresión de estas moléculas de adhesión. Interfiere con la producción de superóxido y de NF-kappa beta, lo que reduce aún más la inflamación. Reacciones adversas. Cuando la colchicina es administrada oralmente en pacientes con función hepática y renal normal, el fármaco es normalmente seguro, a menos que luego de 24 horas ocurra incomodidad gastrointestinal. Como podemos ver en la diapositiva, los signos iniciales de intoxicación por colchicina son diarrea, vómito y dolor abdominal. Un uso prolongado de colchicina puede llevar a mala absorción, a la supresión de la médula ósea, también puede llevar a disfunción ovárica y también disfunción testicular. Aquí no se muestra, pero también puede haber toxicidad neuromuscular,
que ha sido reportada en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, esto se resolvía una vez abandonado el uso de colchicina. Si las dosis de colchicina son de más de 0.8 miligramos por kilogramo, esto puede llevar a una intoxicación, puede llevar a los signos de intoxicación, que son estos que se muestran: insuficiencia multiorgánica, alopecia, coagulopatía intravascular diseminada, convulsiones, coma y muerte. Sin embargo, estos síntomas aparecen por etapas y se resuelven igual por etapas. Entonces vamos a las etapas de intoxicación. La primera etapa de intoxicación se caracteriza por síntomas gastrointestinales. Puede haber exceso de pérdida de líquidos a través de diarrea, que lleva a agotamiento de volumen y deshidratación. Esta etapa se desarrolla entre las 24 y 72 horas desde el comienzo del uso del fármaco. La segunda etapa se caracteriza por falla multiorgánica, en donde se incluye falla de la médula ósea, insuficiencia renal, síndrome de distrés respiratorio, arritmias, coagulopatía intravascular diseminada, fallo neuromuscular y alopecia. Esta etapa se desarrolla luego de 3 a 7 días desde la administración. Los pacientes que sobreviven a esta etapa entran en la fase 3. La fase 3 es la recuperación de la médula ósea y leucocitosis de rebote, resolución de la falla multiorgánica y crecimiento nuevo del cabello. También se ha visto que en estos pacientes con intoxicación puede haber intención suicida. La colchicina y la fertilidad masculina. La inhibición de la espermatogénesis en los hombres se ha podido evaluar en base a estudios en animales como ratones. Entonces, en un estudio se observó que la inyección intratesticular de colchicina en ratones resultó en daño microtubular y anormalidades del esperma. En estas ratas también se observó detención de la mitosis y meiosis de células germinales, acompañado de daño del sistema microtubular dentro de las células de Sertoli, las cuales son de soporte y sirven para el desarrollo de la espermatogénesis en el testículo. Cabe mencionar que la dosis de colchicina usada en estos animales fue de 30 a 50 veces más alta que la dosis convencional usada para el tratamiento de la gota o en la fiebre mediterránea familiar en humanos. A pesar que los estudios sobre fertilidad que involucran a la colchicina son pocos y en donde se describe la afectación de la movilidad espermática y también la concentración, el estudio en donde se observa esta afectación de la movilidad espermática incluyó una muestra de esperma de voluntarios sanos. Fueron expuestos a diferentes concentraciones de colchicina por varios periodos de tiempo y se observó una disminución significativa de la motilidad espermática. El efecto inhibitorio fue dependiente del tiempo y la dosis. Los espermatozoides inmóviles en muestras de semen incubadas con colchicina no se identificaron como necrospermia, lo que significa que más del 42% de los espermatozoides del eyaculado permanecen muertos por tinción e eosina. La concentración de colchicina necesaria para afectar la movilidad del esperma fue 3000 veces más alta que la alcanzada en la sangre luego de una dosis oral de 1 o 2 miligramos de colchicina. Entonces, esto nos dice que a menos que los testículos tengan una afinidad especial por la colchicina, lo que lleva a una concentración local súper alta, parece que en dosis terapéuticas este agente no afecta la motilidad de los espermatozoides. Y esto se podría también corroborar porque en otros estudios en hombres saludables no se ha visto tampoco una incidencia alta de la colchicina, porque las concentraciones séricas de testosterona, LH y FSH permanecieron normales. Sin embargo, son pocos los estudios, como se mencionó, que involucran esta afectación de la espermatogénesis. Efectos de la colchicina en la infertilidad de pacientes con FMF y gota. Se ha demostrado que disminuye la producción y liberación del factor quimiotáctico inducido por cristales y enzimas lisosomales. La eficacia terapéutica de la colchicina en la gota probablemente se relaciona con la supresión del factor quimiotáctico.
Se ha documentado azoospermia durante el tratamiento crónico de gota con colchicina en dosis de 0.6 miligramos al día, administradas 2 veces de forma intermitente durante 3 años. Sin embargo, una vez que se quitó la exposición, se regresó a la normospermia. En pacientes con fiebre mediterránea familiar, se hace una profilaxis con colchicina y esta es efectiva la supresión de ataques en la mayoría de pacientes, así como la prevención de amiloidosis. En este caso es interesante porque se sugiere que la expresión del efecto adverso de la colchicina en pacientes con fiebre mediterránea familiar puede depender de otros factores predisponentes relacionados con la enfermedad básica en sí, como la amiloidosis de los testículos, que es una complicación de la fiebre. Entonces, la asociación entre la patología del esperma y la amiloidosis fue sugerida en un reporte de 11 pacientes, hombres con artritis reumatoide, complicada por amiloidosis. Se observó azoospermia, oligoteratoaspermia y criptozoospermia. Se encontraron en 7 de ellos. Los depósitos de amiloide fueron detectados en las paredes vasculares de la glándula intersticial y la red de testis de 3 pacientes. Entonces se sugiere que la azoospermia inducida por colchicina en pacientes con fiebre mediterránea familiar y amiloidosis más uremia es alta en comparación con los pacientes que solo tienen fiebre mediterránea familiar. Ahora les voy a hablar sobre la cimetidina. Descripción. Se usa en el tratamiento de úlceras gástricas. Es efectiva en el manejo de hipersecreción gástrica y por ende se usa en la enfermedad de la esofagitis por reflujo y en la prevención de úlceras por estrés. En adultos, la terapia con cimetidina parece ser beneficiosa con baja toxicidad en el tratamiento de verrugas recalcitrantes. Este efecto se explica por la capacidad de la cimetidina para reducir la inmunosupresión mediada por células T reguladoras supresoras. Mecanismo de acción a nivel intestinal, gastrointestinal. Entonces, como podemos ver, la cimetidina se une a un receptor H2 ubicado en la membrana vasolateral de la célula parietal gástrica, bloqueando los efectos de la histamina. Esta inhibición competitiva da como resultado una reducción de la secreción de ácido gástrico y una reducción del volumen y la acidez gástricos. Efectos adversos. La cimetidina produce síntomas como mareo, náuseas, apatía, desorientación, cefalea y exantema cutáneo. El empleo a altas dosis y a largo plazo disminuye la unión de la testosterona al receptor de andrógeno. Estos efectos pueden provocar galactorrea en mujeres y ginecomastia, reducción de espermatozoides e impotencia en los varones. Entonces ahora les vamos a hablar sobre la cimetidina y fertilidad en estudios en ratones. La cimetidina es un antagonista del receptor H2, como se mencionó. Se ha encontrado que posee propiedades antiandrogénicas clínicamente significativas en dosis altas. Además, se sabe que antagoniza directamente la unión de la testosterona y la dihidrotestosterona al receptor de andrógenos en animales. En un estudio se demostró que luego de 12 meses de administración de 150 a 950 miligramos sobre kilogramo de cimetidina en animales de experimentación provocaba una marcada reducción del tamaño de la próstata, testículos y vesícula seminal. En un tratamiento en perros por 12 meses con dosis de 41 a 50 miligramos por kilogramo resultó en reducción del peso de la próstata. Por eso se dice que el uso prolongado y regular de cimetidina podría aumentar los niveles de prolactina. Estos niveles elevados de prolactina en plasma elevan o pueden provocar que la LH disminuya e igual los niveles de testosterona, con complicaciones consiguientes en el conteo espermático, disminución de la libido, los cuales contribuyen al compromiso de la fertilidad. No se entiende muy bien el mecanismo por el que la hiperprolactinemia provoque infertilidad, pero puede ser a través de efectos inhibitorios en las neuronas liberadoras de GnRH. En el estudio que les voy a presentar
se trata de la relación entre la simetirina, la vitamina B12 y fertilidad en machos. Entonces, se sabe que la acción prolongada de simetirina se asocia con pérdida de células madre y de Sertoli debido a apoptosis. De igual manera, se ha observado que el tratamiento con simetirina ha inducido disfunción androgénica del epidídimo al reducir los niveles de la globulina fijadora de hormonas sexuales. La vitamina B12, por otro lado, juega un rol importante en la síntesis de DNA y división celular, por lo que es un nutriente esencial en el mantenimiento de la función testicular y la espermatogénesis. Se ha demostrado efectos terapéuticos en ratas con espermatogénesis dañada por parte de esta vitamina y conduce a la reparación del epitelio seminífero en animales tratados con simetirina. Sin embargo, este mecanismo de acción de la vitamina B12 necesita ser dilucidado de mejor forma, por lo que en el siguiente estudio se evaluó el impacto de la simetirina en la calidad del esperma y potencial de fertilidad, y asimismo se evalúa la acción de la vitamina B12 en base a lo mencionado sobre sus efectos terapéuticos. Entonces, el grupo de experimentación se dividió en 4. El grupo 1 de ratas, que recibió solo simetirina, denominada como CMTG. El grupo 2, que recibió solo simetirina con vitamina B12, grupo CMT-B12. El grupo 3, que recibió vitamina B12 denominada B12G, y el grupo 4, que es el control, que recibió solución salina. En los resultados de la histología testicular e inmunosupresión de 17 beta HCD se observó una depresión de espermátidas redondas en el grupo del CMTG. También una reducida inmunosupresión en CMTG en las células de Leydig, en comparación con los grupos CG, B12G o CMT-B12G. Sin embargo, los animales tratados con suplementación de vitamina B12 y simetirina mostraban una inmunofluorescencia similar al grupo de CG y B12G. Además, en el grupo de CMT-B12G hubo también un poco de salida de las células germinales hacia el lumen. Sin embargo, la histoarquitectura del epitelio seminífero se preservó en estos animales. Ahora, en los niveles de testosterona sérica se observó una disminución significativa en el grupo de CMTG en comparación con el grupo de CG y B12G. Un aumento de más o menos 2 veces se observó en el grupo de CMT con B12G en comparación con el grupo de CMTG, es decir, que en este grupo que fue tratado con simetirina y vitamina 12 hubo aumento de testosterona. Ahora, respecto a la morfología y motilidad espermática, el porcentaje normal de espermatozoa disminuyó significativamente en el grupo de CMTG. En este grupo, el porcentaje de espermatozoa con colas rotas, enrolladas, aumentó mucho en comparación con el grupo de CG sola y de vitamina B12 sola igual. En cambio, el grupo de simetirina con vitamina B12 mostró una reducción significativa de los espermatozoas anormales con colas igual enrolladas, es decir, que no se vio. En la imagen se puede ver en la 3B, 3C y 3D. Estos son los anormales que se observó en el caso del grupo de CMTG. El porcentaje de espermatozoa móvil en el grupo de CMTG disminuyó significativamente en comparación con los otros grupos. Ahora, respecto a la actividad mitocondrial, se observó que CMTG mostraba un alto porcentaje de espermatozoa de clase 2 en comparación con clase 1,
que era baja. Como podemos ver, la clase 2 tiene como que un espermatozoa un poco difuminado. Esto es porque hay una baja actividad citoquímica, lo que significa una baja actividad mitocondrial en el grupo de solo CMTG. Ahora, respecto a la integridad del acrosoma, podemos ver que en el grupo de solo cimetidina aumentaban la espermatozoa con acrosomas dañados en comparación con los otros grupos. Y el análisis de peroxidación de lípidos no hubo diferencia entre los grupos. Evaluación de la fertilidad. Esto es interesante porque, como hemos visto en los anteriores criterios, el grupo de solo cimetidina ha mostrado alteración a nivel de los niveles de testosterona, de la función y motilidad de los espermatozoides. Entonces esto podría decirnos, eso significa que estos ratones son infértiles. Sin embargo, el tratamiento con cimetidina no altera los parámetros reproductivos. Entonces, ¿esto por qué? Ya se va a ver en la discusión. Aquí en las imágenes es lo que les expliqué previamente. En CMTG se encontraron túbulos seminíferos en estadios dependientes de andrógenos que mostraban desorganización epitelial y células germinales desprendidas en la luz tubular. Esto se muestra en la imagen 1C, en donde la desorganización epitelial está representada por EP y células germinales desprendidas por el asterisco. En la imagen 1H se observan numerosas espermátidas redondas desprendidas hacia el lumen tubular, representadas por las flechas gruesas. La discusión. Entonces, como estábamos diciendo, los resultados demostraron que la cimetidina causa cambios significativos en la calidad del esperma. Las alteraciones en la alteración del esperma pueden estar relacionadas con una reducción de la expresión de genes exclusivos de la espermátida, como los de la vaina mitocondrial de la pieza media, requeridos para la función de enzimas glicolíticas. Es así que la reducción de la movilidad del esperma causado por cimetidina se asocia a cambios estructurales flagelares y baja actividad mitocondrial. A pesar de que los animales tratados con cimetidina evidenciaron 15% de daño de DNA, estudios han demostrado que el punto de corte para confirmar baja fertilidad en hombres se evalúa con el ensayo alcalino COMET, en donde la fragmentación del DNA espermático debe ser mayor o igual al 45%, por lo que una calidad disminuida del esperma no necesariamente se asocia con infertilidad. Es por esto que, a pesar de todo este daño que podría estar asociado a la cimetidina, no hubo infertilidad en los ratones porque solo llegó un 15% de daño. Ahora, en la siguiente imagen es un esquema representativo de lo que se ha explicado sobre la cimetidina y el efecto preventivo de la vitamina B2 en los testículos y calidad del esperma. En la figura A se muestra la alteración que provoca la cimetidina en la actividad esteroidogénica de las células de Leydig, reducción de la 17-beta-HSD6 y niveles séricos de testosterona. La baja suplementación androgénica al epitelio seminífero altera la espermiogénesis y por consiguiente la calidad del esperma, que incluye morfología, motilidad y actividad mitocondrial, así como integridad del DNA y acrosoma. En la figura B se ve cómo la vitamina B12 previene los efectos dañinos de la cimetidina en las células de Leydig, resolviendo los daños de la misma.